El 26 de abril de 1986, Chernobyl se convirtió en una ciudad fantasma debido al accidente nuclear más grande sin duda de la historia. Y esto trajo muchos sucesos paranormales. Ven y descúbrelos en este impactante relato. Bienvenidos a Atrapados. Comenzamos. La cantidad de material radiactivo en Chernobyl superó 500 veces al liberado por la bomba atómica de Hiroshima y llegó al nivel más alto de la radioactividad nivel 7 en la escala de Guinness. Se evacuaron cerca de 130.000 personas y murieron 31 personas directamente en la explosión. Sus dirigentes pretendieron la simulación de un corte de energía que fue en definitiva un desastre cuando el reactor número 4 se sobrecalentó y explotó debido a la acumulación de hidrógeno. El resultado del tal fue la lluvia radiactiva mayor que ningún desastre antes, la destrucción total del reactor, una nube de polvo radioactiva y el vapor que se propagó a través de la geografía mundial en apenas 48 horas después del suceso. La catástrofe dejó la cercana ciudad soviética de Pripyat en una ciudad fantasma radioactiva. Quedó totalmente sola tras el desastre, congelada en el tiempo, irradia radioactividad más allá de cualquier límite aceptable. Platos y utensilios para comer aún se encuentran en las mesas, la ropa se encuentra en los armarios, los juguetes de los niños se encuentran aún en la estación del tren donde cientos de padres subieron rápidamente a los vagones de carga de los trenes donde dejaron atrás todo lo que tenían. En la actualidad, además de la radiación, muchos expertos en lo paranormal afirman que en el pueblo de Pripyat se experimentan fenómenos inexplicables, además de haberse convertido en una puerta hacia lo desconocido. La ciudad de Pripyat fue evacuada inmediatamente. Uno de los casos más sonados fue el de la aparición de un ser llamado Mothman. Este apareció antes de la catástrofe. Los habitantes comenzaron a ver una criatura misteriosa que, según las descripciones, era como un hombre alto de 6 metros, negro y sin cabeza, con gigantescas alas y ojos rojos penetrantes. Los investigadores paranormales dicen que se podría tratar de la misma criatura que hizo su aparición en Point Pleasant, antes de la caída del puente Silver Bridge, el 15 de diciembre de 1968. Esta criatura no ha vuelto a ser vista desde los desastres respectivos, pero se dice que este aparece siempre en el lugar donde posiblemente sucederá algo horrible. Nunca se sabrá si esta criatura viene a advertirnos de algo que está por suceder o si este mismo provoca estos sucesos. Otros fenómenos paranormales presenciados por los investigadores son aterradoras sombras y siluetas de personas. Son apariciones de antiguos médicos y bomberos, caminando en medio de las calles y edificios abandonados. Además, hay reportes de una misteriosa luz ámbar que aparece sin explicación aparente sobre las instalaciones abandonadas de Pripyat. Incluso, algunos militares que vigilan la zona han reportado haber sido tocados por presencias invisibles, además de un extraño malestar general. Por otra parte, también tienen la sensación de sentirse observados desde las ventanas vacías del hospital. Por si fuera poco, algo que es bastante común aquí es escuchar el sonido de niños riendo y jugando por las calles del lugar. Otro suceso que impactó fue cuando una joven recorría las calles de Chernobyl con Google Maps y encontró una escena perturbadora que se volvió viral. Al caminar por las calles de Chernobyl con el servicio Street View de Google Maps, la muchacha pasó por lugares oscuros y tenebrosos. Mas, cuando llegó a un edificio que mostraba un detalle particular que la dejó sorprendida y a la vez aterrada. Lo que la muchacha encontró fueron unas manchas que tienen la apariencia de ser sangre. La peculiar forma muestra que son chorros de sangre derramada. Este hallazgo resulta ser sorprendente,
porque lo que sucedió en Chernobyl fue un accidente nuclear, explosiones e incendios, mas no asesinatos ni masacres. Chernobyl sin duda descansa silenciosamente, es una reliquia de otra época de la historia y un reflejo del mal aprovechamiento de una fuente de energía. En ese vacío se encuentran las almas vacías, congeladas en el tiempo. Déjame tu comentario. Dime, ¿qué opinas sobre esto? Comenta qué casos te gustaría que trajera, o bien, si tú tienes un caso, házmelo llegar para publicarlo. Espero el video haya sido de tu agrado. No olvides darle like y suscribirte. En la descripción te dejaré mis redes sociales. Comenta y comparte. Esto fue Atrapados.